No me quería perder esta inauguración, así se lo dije al señor ministro de la Defensa, porque creo que este sencillo acto que estamos presenciando tiene un gran simbolismo, por lo menos para mí. En la historia y en la vida de las naciones, de las sociedades, hay causas por las cuales se lucha permanentemente. También es bueno que los individuos, las personas, tengamos causas por las cuales debemos luchar toda una vida. La causa de la libertad, la causa de la equidad, la causa de la paz. Son todas causas por las cuales todos debemos tratar de trabajar, todos y cada uno de nuestros días. Y dentro de las sociedades, dentro de los países, hay algo muy importante. El papel que juegan nuestras Fuerzas Armadas, el papel que juega cualquier Fuerza Armada en cualquier país, las Fuerzas Armadas legítimas, que son la columna vertebral de la institucionalidad, en nuestro caso de nuestra democracia, la que preserva el orden público, la que nos garantiza lo que nuestra Constitución dispone, los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y por eso, en todos los países decentes, en todas las sociedades decentes, las fuerzas militares y su bienestar debe estar allá en la lista de esas prioridades, al lado de la verdad, de la paz, de la libertad. Y así ha sido en mi caso. Desde el primer día que me nombraron ministro de la Defensa Nacional, hice del bienestar de nuestras fuerzas una prioridad. Tal vez de los primeros actos con el hoy ministro de Defensa, en ese entonces viceministro, que promulgamos fue precisamente la creación de una dirección de bienestar dentro del Ministerio de Defensa, porque no existía esa institucionalidad que se encargara de ordenar, de coordinar todas las acciones a favor del bienestar de nuestras fuerzas, y también pensando en nuestros veteranos, quienes han luchado y sacrificado todo, muchas veces su propia vida, por la tranquilidad y el orden de sus compatriotas. Desde ese entonces hasta hoy creo que hemos avanzado muchísimo. Siempre las necesidades son mayores a las capacidades de suplir esas necesidades. Así sucede prácticamente en todos los frentes del Estado. Pero parte de la responsabilidad de gobernar es priorizar y es tratar de estrechar al máximo esas capacidades limitadas para poder cumplir con las responsabilidades que tenemos. Y en el caso del bienestar de nuestras fuerzas ha sido así y eso se demuestra con el presupuesto que le hemos dedicado al bienestar de nuestras fuerzas. En estos últimos 2 años se han invertido más de $1 billón, una cifra que no tiene precedentes en la historia de las Fuerzas Armadas de Colombia, y sabemos que las necesidades son mayores, pero ese $1 billón o un poco más que hemos invertido es un avance importantísimo en ese propósito de agradecerles a nuestras fuerzas como sociedad todo lo que han hecho y hacen por nosotros. Es una deuda infinita, es una deuda impagable, no hay con qué pagarles a nuestros soldados de tierra, mar y aire, a nuestros policías por todo lo que han hecho por nosotros. Todo este progreso, no me canso de repetirlo, que estamos viendo en el país, a pesar de las complicaciones coyunturales que tenemos, pero el progreso fundamental que esta nación
ha tenido en estos últimos años se debe primordialmente al papel de nuestras fuerzas, a la responsabilidad con que han ejercido su autoridad, el derecho que nuestra democracia les da a portar las armas de la patria. Y los resultados los puedo enumerar y los podemos mostrar a lo largo y ancho del territorio, pero ha sido a costa de un gran sacrificio, porque en cualquier conflicto, en cualquier guerra, la primera institución que pone el pecho, que pone las víctimas, es precisamente la Fuerza Armada. Y por eso la deuda de Colombia con nuestras Fuerzas Armadas es infinita. Y por eso tenemos que hacer cada vez un mayor esfuerzo para que los miembros de nuestras fuerzas y sus familias tengan un mejor vivir. Y eso se hace a través de políticas donde la calidad de vida pueda mejorarse. En este caso específico que estamos hoy presenciando, tiene que ver con la salud. Aquí hemos querido invertir una suma de dinero importante, en este caso cerca de 31.000 millones de pesos, pero en la sanidad de las fuerzas una cifra muchísimo mayor. Este es el segundo hospital que inauguramos en este año, que Sucre fue el primero, y desde que estábamos en el ministerio estábamos planeando darle cada vez un mejor servicio a los miembros de nuestras fuerzas, a sus familias. Lo mínimo que podemos hacer. Y por eso, como me complace que hoy cerca de 45.000 usuarios de esta zona de Bogotá van a tener acceso a una salud de óptima calidad. Muchos oficiales, suboficiales, cerca de 180 profesionales de la salud estarán a disposición con unos equipos muy buenos para atender a nuestros soldados de tierra, mar y aire, a sus familias. Y por eso, esto es un paso, apenas uno, dentro de los muchos pasos que tenemos que dar para ir tratando de mejorar cada vez más el bienestar de nuestras fuerzas y de sus familias. Seguiremos insistiendo, seguiremos invirtiendo, y no solamente en salud, hemos hecho esfuerzos en otros frentes, en el de vivienda, en la educación, en materia salarial, en materia de primas. Todo lo que podamos hacer, lo estamos haciendo. Tenemos limitaciones, por eso digo, ojalá pudiéramos hacer muchísimo más. Y yo quiero agradecerle, aprovechando la presencia aquí en el día de hoy, al general Navas y al general Mantilla, que sé que ellos sentían, junto con el ministro, lo que yo sentía cada vez que discutíamos estos programas de bienestar, la necesidad de mayor presupuesto, y creo que por eso esta inauguración es tanto de ustedes como de todos nosotros. Por eso muchas gracias, general Navas y general Mantilla, porque ustedes aquí pusieron no un granito, sino muchos granitos de arena, porque sé que ustedes comparten conmigo, inclusive más, porque ustedes han vivido toda su vida dentro de las fuerzas, pues lo importante que es el bienestar para nuestros hombres y mujeres. De manera que vamos a continuar en esta política de ir encontrando los recursos y las formas de ofrecerle cada vez mayor bienestar a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, porque como digo, la deuda es infinita, es impagable. Aquí vendrán enfermos de todo tipo, enfermedades naturales que a todos nos dan tarde o temprano, y también heridos en combate. Ahí también hemos querido hacer un gran esfuerzo en centros de rehabilitación. Hace unas semanas, el 7 de agosto, estuvimos inaugurando un centro de rehabilitación en Medellín, que denominamos los Héroes de Paramillo, para atender a todos esos heridos en combate que han sacrificado parte de sus cuerpos, parte de sus vidas,
luchando por la patria. Y trataremos de ir aumentando esa disponibilidad. Se está construyendo un centro de rehabilitación, que era un sueño que teníamos también desde el principio, hace muchos años, ahora con la colaboración del gobierno de Corea. Eso debe estar listo en un año más o menos, que va a ser un gran centro de rehabilitación. Y continuaremos abriendo puestos de salud a lo largo y ancho del país. Esto, entre otras cosas, va a facilitar mucho la descentralización de nuestro hospital militar, para que el propio hospital tenga mayor disponibilidad, no esté y no tengan los familiares o nuestros soldados que ir hasta el hospital cuando viven lejos de él. De eso también se trata, ir descentralizando el servicio de salud para facilitarles la vida, para facilitarles el acceso a un buen sistema de salud. Y qué bueno que aquí también se está poniendo en práctica algo que en mi gobierno he querido hacer desde el principio de la equidad, de darle a todos los colombianos los mismos servicios en muchos frentes. Eso es de la salud, y así lo logramos en el Congreso de la República con una ley estatutaria, dejó de ser un negocio, ahora es un derecho fundamental de todos los colombianos. Y en ese orden de ideas es un derecho fundamental para que todos los colombianos tengan el mismo acceso a la misma calidad de salud. Y por eso equiparamos los beneficios del régimen subsidiado con el régimen contributivo, para que no existiesen pacientes de primera clase y pacientes de segunda clase. Es un esfuerzo enorme que hemos hecho en el gobierno en materia de equidad. Y el sistema de salud en general en el país, que ha sido muy criticado por los eventos de corrupción que hemos destapado nosotros, porque eso no fue producto de este gobierno, sino que hemos venido destapando el caos en que estaba sumido el sistema de salud, pero aún así hemos avanzado muchísimo. Los expertos en salud miden los sistemas en los países como un cubo. Una de las aristas es qué tanto cubre, a qué porcentaje la población cubre el sistema de salud. El otro es cuánto paga el Estado, el sistema, de las enfermedades que le dan a las personas comunes y corrientes. Y la otra parte, el otro componente de ese cubo es qué porcentaje del ingreso promedio del ciudadano se le tiene que destinar a la salud. En esas tres aristas, en cobertura, en el pago del número o el volumen de enfermedades que son atendidas y en el porcentaje del ingreso que se dedica a la salud del ciudadano común y corriente, Colombia está muy bien. El sistema hoy ya llega a un porcentaje que podemos estar orgullosos de él. Ahora lo importante es que el sistema funcione mejor, con mejor calidad, que la cobertura efectivamente sea efectiva y que cuando venga la gente a los hospitales los atiendan a tiempo, con médicos de buena calidad, con equipos de buena calidad, y en eso estamos. Y lo que queremos para la salud de nuestras fuerzas es eso, que todos tengan la mejor calidad de la salud posible. Y creo que estamos avanzando, y avanzando rápidamente en esa dirección. Decía que aquí vendrán enfermos de todo tipo y heridos en combate. Yo aspiro que, ojalá más temprano que tarde, esos heridos en combate dejan de venir a los hospitales, porque ya no habrá combate. Por eso estamos buscando la paz, por eso queremos que este país por primera vez pueda vivir en paz, que tengamos unas fuerzas armadas modernas, eficientes, pero que no les toque poner muertos y heridos en combate, porque simple y llanamente no hay combates. Ese es también uno de mis sueños,
Sé que para llegar allá hemos tenido que hacer esfuerzos grandes. Para lograr la paz hay que estar preparados, hacer la guerra, y cuando, como en el caso nuestro, toca, pues la hacemos, y la hacemos con efectividad. Y estos últimos años ha sido así. Los resultados de nuestras Fuerzas Armadas en este conflicto armado han sido unos resultados que deben de sentirse muy, muy orgullosos todos y cada uno de los miembros de nuestras fuerzas, porque es un reconocimiento no solamente nacional, sino a nivel internacional. Tenemos unas Fuerzas Armadas profesionales, bien equipadas, bien entrenadas, respetuosas como pocas fuerzas de los derechos humanos, inclusive de los derechos humanos del enemigo, como lo demuestran nuestras fuerzas todos los días, pero también contundentes en la aplicación de su doctrina, en la ejecución de sus órdenes, y las órdenes han sido muy claras. Hasta que no firmemos los acuerdos en La Habana, la ofensiva militar continuará. Es la forma de llegar a la paz más pronto. Muchas veces la gente no entiende eso, no saben o no quieren saber o no quieren entender que precisamente la ofensiva militar lo que hace es acortar la duración de este conflicto en lugar de prolongarlo. Y por eso espero que cada vez menos recibamos heridos en combate en estos centros de salud, y que ojalá muy pronto podamos decir que no vamos a tener más heridos en combate. Y los acuerdos a que estamos llegando, quiero reiterarlo una vez más, General Ruiz, como yo le he dicho varias veces a usted como presidente de ACORE, y quiero reiterárselo hoy aquí una vez más. Allá estamos discutiendo, conversando sobre cómo ponerle fin al conflicto. No estamos para nada discutiendo el futuro de nuestras fuerzas, el futuro de nuestro ejército, de nuestra fuerza aérea, de nuestra armada o de nuestra policía. El posconflicto, ¿qué papel van a jugar nuestras fuerzas en el posconflicto? Será una discusión nuestra, aquí, en el seno de las fuerzas, con el ministro de Defensa, entre nosotros. Y eso quiero que quede muy claro. Otra cosa que también quiero que quede claro, en todo conflicto, cuando hay que terminarlo, hay que sacrificar algo de justicia, en unas veces bastante, otras veces menos, para conseguir la paz. Esa es una decisión inexorable que tiene cualquier sociedad. Y tenga la seguridad que los beneficios jurídicos que se vayan a otorgar a la contraparte para lograr esa paz, esos beneficios jurídicos, por supuesto que también van a ser aplicables a los miembros de nuestras fuerzas que hayan podido cometer algún error, que hayan podido estar involucrados en alguna equivocación en los actos del servicio. O sea que no tenga duda, General Ruiz, que nuestras Fuerzas Armadas, y así lo vamos a proteger, al final de cuentas también podrán sentirse tranquilas con el posconflicto en materia jurídica. Y por eso vamos a acelerar. Ayer estuve reunido con los negociadores, vamos a ver cómo aceleramos estas conversaciones. El tiempo apremia, la gente quiere la paz, pero exige que avancemos con más rapidez. Creo que todos debemos entender eso y estamos haciendo todos los esfuerzos para que así sea, para que ojalá más pronto que tarde podamos tener estos centros hospitalarios, pero donde no tengan que venir los heridos en combate. De manera que los felicito, creo que este es un paso importantísimo para el bienestar de nuestras fuerzas, y tengan la seguridad que aquí ese propósito
El bienestar de las Fuerzas Armadas, el bienestar de nuestros soldados de tierra, mar y aire, de nuestros policías, seguirá siendo por mucho tiempo una prioridad, porque así termina el conflicto, como sucede, vuelvo a repetir, en todas las sociedades o democracias decentes. Los veteranos, las Fuerzas Armadas, el papel que cumplieron para llegar a ese estado de paz, han generado una deuda eterna por parte de la sociedad colombiana. Muchas gracias.